Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos. Los saludamos con mucho gusto, iniciando una nueva semana, lunes 7 de julio. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Si usted nos sintoniza en Canal 7, sea usted bienvenido, o si lo hace durante este periodo en internet, recuerde que lo puede hacer en www.c7jalisco.com. La próxima semana ya regresaremos a radio. Nos podrán escuchar en C7 Radio, 96.3 de FM o 630 de AM. Así que bienvenidos. Esta semana vamos a hablar del derrumbe de la FEJ. Y es que lo pongo brevemente en contexto. La FEJ fue la segunda etapa de la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente, conocida como la FESO, que existió entre 1935 y 1949-1950. Estaba organizada por José Guadalupe Zuno e Ignacio Jacobo para dar respaldo al reabrirse la Universidad de Guadalajara y a las autoridades que habrían de cumplir con el mandato de aplicar la filosofía marxista a toda la enseñanza superior. La FEJ nació en un congreso realizado entre el 15 y el 23 de enero de 1948 en las instalaciones de la Preparatoria Jalisco. Y ahí estuvieron estudiantes de la preparatoria nocturna, de las escuelas secundarias para varones, de la nocturna, de cooperación para señoritas. Y el nombre de la federación fue propuesto por Gilberto Alcocer. Y el lema ganador fue Divulgación de la Cultura. Este lema se debe a Ernesto González. Y bueno, pues se dice que los primeros 2 años de la Federación de Estudiantes de Guadalajara fue un simple membrete, pero en 1950 el fejista Gustavo Naranjo convenció a Carlos Ramírez Ladevig de abandonar el FESO y sumarse entonces a las filas de la FEJ. Carlos Ramírez Ladevig fue una persona muy importante para la Federación de Estudiantes de Guadalajara en sus inicios hasta su muerte, hasta la muerte de Carlos Ramírez Ladevig. Y en la primera quincena de febrero de 1951 se realizaron elecciones. De esta manera, Carlos Ramírez dio un salto de calidad en el primer Congreso Ordinario de la FEJ. Así que esto es parte de los inicios de la FEJ. A lo largo de este programa hablaremos de la misma, de su desarrollo, hasta también su decadencia. Esperamos su comunicación. Vamos a hablar de el derrumbe de la FEJ, Federación de Estudiantes de Guadalajara. 3030-5307 y tenemos también una alada sin costo, 01800-087-8807. Saludo con mucho gusto esta tarde a Octavio Raciel, representante del PRD Jalisco ante el Instituto de Electoral y Participación Ciudadana. Buenas tardes, Octavio. Gracias, ¿qué tal? Diego. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Y también saludamos con mucho gusto a César Rubalcaba, vicepresidente de la Fundación Colosio de Jalisco. Buenas tardes, César. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Soy regidor del Ayuntamiento en Guadalajara, no soy de la Fundación Colosio, pero me da mucho gusto estar contigo, Begoña. Octavio, un placer compartir la mesa siempre. Bienvenido. Gracias. Gracias a ti, César. Pues bien, el derrumbe de la FEJ, si pudieran definir en una sola palabra a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, a la FEJ, ¿con qué palabra la definirían y por qué? Octavio, por favor. Yo diría que una torre. Una torre. Fue una torre, tuvo su historia y fue derrumbada como en una pieza de ajedrez como torre. Y si hablas de la federación, no del inmueble de la federación, ¿lo defines igual? Igual, sería Okay. En un sentido abstracto también, políticamente una torre. Muy bien, ok, gracias. Por favor, César, ¿tú cómo la defines? Yo creo que fue un movimiento que alcanzó el tiempo, un movimiento anacrónico, que ya no respondió en su momento a las circunstancias de la historia. Ok, movimiento anacrónico. Sí. Muy bien. ¿Por qué una torre? O sea, tomamos lo que sucedió el viernes pasado, el sábado que también hubo detonaciones, hoy que ya se terminó de explotar este edificio, lo tomamos simbólicamente. Es también el punto de vista que tú nos comentas, Octavio. ¿Por qué una torre? ¿Por qué eliges esta palabra, una torre que, bueno, la torre tiene cimientos, es fuerte, alberga, etcétera? ¿Por qué desde su inicio hasta su fin? Yo hoy traigo más preguntas que respuestas. De entrada, la primera pregunta que haría sería si derrumbaron esta torre o se derrumbó sola, ¿no? Porque no es lo mismo. Digo, físicamente la dinamitaron, pero ¿qué es lo que lo provoca? Lo provocan o lo detonan, no las explosiones de dinamita, sino los hechos que derivan de los cuerpos encontrados en 2011 de estos jóvenes de la Prepa 8, donde ya se toma este edificio, que para empezar fue un edificio que nunca se supo, lo escribió Petersen, el periodista, no el político,
nunca se supo cómo llegó a manos de los dirigentes de la FEG, es decir, tenían la ocupación del edificio, pero no tenían papeles. Cuando Emilio González traslada el dominio del edificio, lo hace tampoco sin regularizar la situación jurídica del edificio. Y hasta el final de la FEG todavía no sabemos de dónde salieron los documentos para que alguien fuera dueño de ese edificio y para que fuera trasladado. Digo, porque la misma Universidad de Guadalajara, tanto el presidente de la actual Federación de Estudiantes, los directivos preguntaron muchas veces al gobierno si iba a ser posible o no utilizar este edificio, las instalaciones para fines educativos. Yo lo definí como una torre porque era, por su concepción política y física, también un lugar cerrado, infranqueable. Dentro de sus muros sucedieron infinidad de historias. Desde esos muros se planearon muchísimas cosas y se lograron tantas otras. Hay otras preguntas por ahí que van a ser interesantes contestar, pero como dije, yo hoy traigo más preguntas que respuestas. Bueno, pues tenemos mucho que platicar, Octavio. Sí. César nos dice, movimiento anacrónico. ¿Por qué lo terminas de definir así? Fíjate que yo creo que como en toda historia compleja, siempre hay claroscuros. O sea, no puedes hablar tú de totales o de absolutos. Si la FEG fue buena o mala, me parece muy soso una discusión de este tipo. Yo creo que valdría la pena revisar los elementos que fueron formando un movimiento estudiantil que no nace con la FEG. Digo, hay que platicar que el movimiento estudiantil en Jalisco es tradicional. Realmente fueron los estados en los que empezó los universitarios a organizarse desde pues a principios del siglo pasado prácticamente y que fue evolucionando. Sin embargo, yo creo que la FEG tuvo un movimiento sumamente importante, es de todo mundo conocido. A Octavio y a un servidor nos tocó viajar a diferentes congresos estudiantiles hace algunos años, y donde te parabas, recordaban a la FEG como la institución de representación estudiantil más fuerte de Latinoamérica en la década de los finales de los 60, principios de los 70. Y fue un movimiento sumamente importante, de donde emergieron hombres realmente talentosos que le han aportado mucho al estado de Jalisco. Pero cuando yo llamo a que quedó anacrónica, me parece que nunca alcanzó a dimensionarse en su contexto histórico. Habiendo nacido a principios de los 50, para los 60 el país fue un país convulso en movimientos juveniles, donde los estudiantes empezaron a ser protagonistas. Claro, del movimiento México. Mundial, el movimiento estudiantil mundial. El Mayo francés en ese año, en el 68 también. Había movimientos en todo el mundo que estaban emergiendo y México no se quedó atrás. ¿Qué pasa en ese momento? La FEG misteriosamente fue la única organización nacional que no participa del movimiento del 68 a nivel nacional. No solo no participa, reprime a los jóvenes jaliscienses que quieren participar. Siendo presidente de la FEG en ese año Enrique Alfaro, no el de ahorita, el papá, no participa la FEG. Hay una instrucción institucional de no participar en un movimiento juvenil, y esto le vale a lo mejor lo que decías ahorita. Digo, son leyendas urbanas. Lo que sí es que es un predio municipal que tiene en comodato el gobierno del estado. Esa es la situación jurídica. A partir de Emilio, ¿no? No, ya estaba el comodato del ayuntamiento. Es un predio municipal que se comodató. Lo que sí es que no sé si el gobierno del estado lo dio en comodato luego a su vez o en posesión a la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Pero como un primer aproximación, me parece que anacrónico es la palabra cuando no alcanzas a estar al ritmo de la responsabilidad histórica que debes de tener. Y creo que a la FEG le pasó eso y se desfasó. Claro, la responsabilidad que tenía y, como dices, grandes personajes que pasaron por la FEG. Muy bien, vamos a nuestro primer corte y de regreso seguiremos hablando de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y también de su derrumbe simbólico, por supuesto. De regreso vamos a conocer si la FEG fue una escuela de cuadros para toda la clase política jalisciense, hablando de personajes que pasaron ya sea por la presidencia o por las filas de la FEG. Su punto de vista es importante. ¿Usted qué recuerdos tiene de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
De regreso en su programa Estación Central, estamos hablando de el derrumbe de la FEG. Yo le preguntaba a usted antes de irnos a corte, ¿qué recuerdos tiene usted de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? Usted estudió en la Universidad de Guadalajara, a lo mejor tuvo alguna relación cercana en algún momento con la FEG o no necesariamente. Si usted no estudió en la Universidad de Guadalajara, bueno, también puede tener recuerdos de la FEG, como el comportamiento de la FEG en la ciudad, dentro de los claroscuros, como ya nos comentaba César. Esperamos su comunicación, háganos llegar sus puntos de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. La FEG marcó a la ciudad cuando ésta se convulsionaba alrededor de los años 70 con los movimientos estudiantiles y con la Liga 23 de septiembre. La FEG, la derecha y este fenómeno, bueno, pues que actualmente ya no se vive en la ciudad con todos estos movimientos estudiantiles. Carlos Ramírez Ladevig, ideólogo de izquierda, con él la federación adquiere un lugar en la sociedad tapatía, en el centro de muchas cosas, ideología, plataforma, y bueno, pues no es una federación abierta a actividades delictivas en ese entonces cuando Carlos Ramírez Ladevig asume la presidencia. Y bueno, doy la bienvenida esta tarde, con mucho gusto se suma a esta mesa de Estación Central Candelaria Ochoa, regidora de Movimiento Ciudadano por Guadalajara. Candelaria, buenas tardes. Muchas bienvenida. gracias, buenas tardes y gracias por estar con esta compañía. Al contrario, gracias a ti. Candelaria, en el bloque anterior platicábamos tanto con Octavio Raciel y como con César Rubalcaba acerca de una palabra para definir a la FEG, a la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Octavio nos define como una torre y César, por su parte, nos dice movimiento anacrónico. ¿Qué palabra o qué concepto corto utilizas tú para definir a la FEG? Pues yo lo definiría como cooptación. ¿Por qué? Cooptación. Porque, bueno, pues se convierte en una organización estudiantil instaurada como la única legítima para la participación de los estudiantes y de alguna manera la única que decía si tú participabas o no y de qué manera. O sea, podías participar dentro de sus filas, pero fuera de ellas no era legítima esa participación dentro de la universidad. Yo por eso lo definiría como cooptación. ¿No? Ok. Dentro de cooptación, monopolio, como se quiera llamar, esta FEG, esta Federación de Estudiantes de Guadalajara, durante su tiempo, desde 1950 hasta 1995, 94, ¿en qué año terminó? Más o menos. Realmente, ¿no? En el 92, ¿no? 91 que se crea la FEG. 40 años en promedio de existencia de la FEG. ¿Consideran ustedes que fue una escuela de cuadros para toda la clase política jalisciense? Es decir, personas que formaron parte de la FEG, ya sea en la presidencia o dentro de sus filas, después fueron personalidades importantes para la política jalisciense. ¿Cuál es su punto de vista? Estábamos comentando en el corte con César precisamente nombres, ¿no? Al azar y se harán muchísimas omisiones, pero por ejemplo, no sé si le suene a la audiencia Samuel Romero Valle, Víctor Manuel González Romero, Horacio García Pérez, Gilberto Parra, Claudio Palacios, Gustavo Cárdenas Cutiño, Armando Macías, Carlos Briceño, Tonati Bravo, Enrique Alfaro Anguiano, Raúl Padilla, Félix Flores Gómez, José Guadalupe Zuno Jr., Guillermo Cosío Vidaurre, Juan Gil Preciado, Álvaro Ramírez y Carlos Ramírez, Genaro Cornejo, una lista interminable. También hay que ver, ellos por haber estado en la FEG son grandes políticos o hicieron a la FEG quienes estuvieron dentro, es decir, los personajes las hacen las instituciones o claro. Las instituciones son como una máquina que va creando y si no estabas en la FEG entonces no ibas a ser un gran político. Y en este caso, ¿cuál es la...? Fíjate, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que digo, César, hay que pensar primero en el México de los 50, cuando nace la FEG y sus connotaciones que tiene. En el 55, Carlos Ramírez fue diputado. Y fue el primer diputado formal que la FEG presentaba ante el Congreso del Estado. De ahí para acá otros 19 diputados más tuvo la FEG como una cuota que se le daba al movimiento estudiantil. Yo creo que entre los 19, entre los 20 diputados que pudo tener la FEG, debe haber algunos que hayan hecho aportaciones, y los hay, valiosas en el Congreso, en el Estado. Hay algunos otros que deben ser muy grises, y debe haber también algunos que hayan sido incluso muy negativos para la política jalisciense. Pero creo que sí fue, en su momento, por cooptación, por situación, por contexto, un semillero de líderes políticos, de líderes juveniles en el estado de Jalisco. Y además,
cada quien utiliza las instituciones, en el buen sentido de la palabra, para lo que quieran. Todavía hoy en movimientos juveniles, estudiantiles, partidistas, uno entra o a perder el tiempo o a formarte. Y creo que en la FEC pasaba lo mismo. Había quienes utilizaban la FEC solamente para buscar las prebendas que te podía dar ello, y hay quienes realmente creían en un movimiento de izquierda. La izquierda se discutía de manera fuerte a nivel internacional. Eran los momentos de la redefinición de una izquierda moderna, después de haber pasado las últimas revoluciones interesantes en medio de una naciente guerra fría que existía en el equilibrio mundial. Creo que era un momento muy importante, lo sigue siendo, pero muy importante la discusión, y creo que sí la FEC jugó un papel para bien o para mal en el Estado. Okay. Candelaria, mira, yo creo que como toda institución tiene claroscuros. Sin embargo, también hay que situar la Federación de Estudiantes de Guadalajara en los años 70, que es cuando se construye el edificio, y que precisamente por ese motivo estamos hoy aquí, no solamente por los antecedentes que pudiera tener, sino por lo que representa hoy ese edificio, o representaba, ¿no? Yo creo que, bueno, es obviamente un semillero de una clase política. Sí, yo no lo dudo. De ahí efectivamente han venido muchos, la gran mayoría hacia el PRI, otros hacia otros partidos, como el caso de pues algunos como Gilberto Parra, o como otros que han sido militantes e incluso diputados del PRD, pero también creo que las instituciones hacen a los sujetos, a los individuos, y los individuos a la institución. O sea, yo creo que no es que una cosa sea primera que la otra. Yo creo que las dos instituciones se retroalimentan, tanto los sujetos como las instituciones. Y por eso digo que hay claroscuros, que hay cosas que han sido buenas, otras que no han sido buenas, y que mucha gente recuerda de distintas maneras a la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Y bueno, el pago por comportarse bien como estudiantes, pues fue el edificio que les donó Gustavo Díaz Ordaz por no participar en un movimiento democrático como el del 68, y que luego yo creo que hay una perspectiva de la FEG, que al menos yo recuerdo, cuando estaba en la preparatoria, de una federación muy discutiendo la izquierda internacional, pero no la izquierda local. No había marcha de solidaridad a la que no fuéramos, con El Salvador, con las dictaduras latinoamericanas, lo cual era muy importante, sí, pero nunca discutíamos la democracia en este país. Nunca se discutía en este país. Y yo creo que ese es el claroscuro que todavía falta, pues, ¿no? Porque, pues sí, muy democráticos hacia afuera, pero al interior de la propia institución no, o muy izquierdistas globalmente, pero no en lo local. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues sí hay que matizar, pero que tanto los individuos nutren una institución como la propia institución forma, pues sin duda es importante reconocer ese hecho. ¿Hasta cuándo podemos como mencionar que fue semillero o escuela de cuadros para parte de la política jalisciense? Yo creo que sigue siendo, todavía. Porque digo, bueno, en el Congreso del Estado, uno de los presidentes de la FEU, ya convertida la FEG en FEU, ¿no? Como la instancia estudiantil, pues fue secretario general del Congreso. Estamos hablando de Carlos Corona. Okay. Entonces yo creo que sigue siendo, ¿no? Sigue siendo esa parte. Ahora quizá podríamos decir la Facultad de Derecho, es ese semillero en mucho para algunos partidos políticos. Y bueno, otras facultades son para otros, ¿no? Otras facultades más liberales. Hablas de la FEU como una extensión de la FEG, porque son ya dos cosas diferentes, ¿no? La FEU nace a partir de que se quita, se elimina o se le quita... Referéndum. Ajá, se hace el referéndum, o de qué manera te refieres a sí, este yo punto, creo que hay un corte histórico, obviamente a partir de 91 con la FEG antigua y la FEU. Sin embargo, bueno, todavía ha habido alguna cierta representatividad legítima por parte de la FEU, que de alguna manera condiciona esta participación estudiantil. Yo creo que en menor medida, pero todavía existe, ¿no? Todavía se cree que los profesores no deben ser críticos porque es la propia institución, o sea, lo interno. Todavía hay una serie de claroscuros que debemos ir superando. Yo creo que los académicos
de la universidad deben discutir ellos públicamente sus condiciones, porque en ninguna universidad se da más que aquí, como de que no, a ver, eso no lo digan, ¿no? Entonces yo creo que también hay una revolución, yo creo que con el rector Tonatiuh Bravo, que además él fue presidente de la FEG, uno de los últimos, hay también una mayor apertura y yo espero que así sigamos, o sea, que vayamos avanzando mucho más. Hay una discusión mucho más amplia, sí, de la democracia a lo interno, pero también de la democracia de los partidos, del Estado de Jalisco, de este país. Y hay muchos movimientos en el seno de la universidad que no necesariamente se afilian a la FEU, pero que están presentes. Claro. Y yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Generar una visión crítica, un pensamiento crítico, tanto en los estudiantes como en el profesorado, en el equipo administrativo, en todo el personal. Entonces, ¿cómo impacta nuestro Estado? Sí, yo creo que eso sí, es un corte histórico, pero que vamos avanzando y yo espero que avancemos más. Vamos a nuestro segundo corte. De regreso seguimos hablando de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y vamos platicando, ¿existe algo rescatable de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? Hablando de los claroscuros, vamos hablando de qué se rescata, claro, y también trayéndolo a estos días. Claro. Esta tarde están con nosotros Octavio Raziel, representante del PRD Jalisco ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. También nos acompaña Candelaria Ochoa, regidora de Movimiento Ciudadano por Guadalajara. Y está con nosotros César Rubalcaba, regidor de Guadalajara por parte del PRI y también eres parte de Fundación Colosio de Jalisco. Esperamos su comunicación. ¿Qué recuerdos tiene usted de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos. Estamos hablando de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Esta federación nació en los años 50 y recibió, según datos históricos, leyendas urbanas, recibió el inmueble ubicado en la calle Carlos Pereira, que fue demolido este fin de semana, en comodato con el fin de mantener el orden entre los estudiantes durante la época de conflictos de 1968. Es decir, la FEG dice, no participamos nosotros en los movimientos estudiantiles de 1968. Y bueno, pues después, con el paso de los años, la década de los 70, los 80, los integrantes de este grupo trataban de reprimir disidencias con métodos violentos, así que posteriormente parecería que esta organización se le relacionaba con un grupo de mafia, con integrantes armados, inclusive con porros. El grupo perdió fuerza en 1990 cuando Raúl Padilla López llega a la rectoría de la Universidad de Guadalajara y entonces rompe toda relación y rompe a la FEG. En 1991 se crea este nuevo grupo, como ya comentábamos en el bloque anterior, que es la Federación de Estudiantes Universitarios, que hasta la fecha está de pie y cuyo actual presidente es Alberto Galarza, que por cierto estará con nosotros el próximo miércoles dentro de la Mesa de los Jóvenes. Y tenemos su comunicación. Está la llamada de Pedro Rodríguez de la Colonia Independencia. Pedro nos dice, pregunta, ¿qué relación hay con la Escuela de Música derrumbada por el ingeniero Enrique Zambrano con respecto a la demolición de la FEG? Pregunta, ¿será una venganza histórica? Yo creo que no hay parangón. ¿Candelaria? No se pueden comparar. La Escuela de Música pues era la Escuela de Música, que quizá no tenía una antigüedad como el Paraninfo, como el edificio del Paraninfo, pero que era muy importante arquitectónicamente. Y que hubo una gran oposición y crítica al derrumbe de la misma, que hoy tenemos pues este edificio de 12 pisos, ¿no? Y la FEG, bueno, pues yo creo que también una palabra que lo podría definir es fin de la historia, ¿no? Ojalá que no se vuelvan a repetir esos hechos que se dieron ahí, como todavía los últimos de 2011, que desafortunadamente para la sociedad tapatía pues son lastimosos, claro, que en una instancia estudiantil se dé esto, me parece que es terrible, ¿no? Entonces nos queda un mal recuerdo de eso y yo creo que afortunadamente es un final que yo espero feliz con un parque. Y porque además hace 2 semanas en la Comisión de Salud discutimos precisamente este punto y yo había estado unos días antes con vecinos de por allí
y nos decían, ¿por qué ese edificio no se cambia para un asilo de ancianos, en fin, para otra cosa? Y decía el presidente, sí, le vamos a decir a la fiscalía, porque estaba tomado por policía, pues que se pusiera atención en el edificio. Así que yo creo que si se convierte en un parque, va a ser lo mejor para esta sociedad, para reivindicar y tener memoria de que ahí no vuelva a pasar lo que ha pasado. Qué rápido lo resolvió el presidente municipal. Miren, 2 semanas. Bueno, ya se había dado el edificio con Emilio González Márquez al gobierno del estado y había una iniciativa antiquísima que no se resolvía. Entonces, pues no era ni siquiera resolverlo, sino simplemente darle trámite, ¿verdad? Hacerlo. Sí hay Sí, mucho Octavio. yo creo que sí hay mucho de simbólico en el derrumbe El del derrumbe edificio físico. como tal. Digo, se derrumba nada menos que el 4 de julio, tanto que se ha mencionado. Cuando se crea la FEU nace un 4 de julio, ¿no? Tal vez lo que se están preguntando también por lo que comentan de que nadie salió con pancartas a defender el edificio de la FEC, es que tampoco los vecinos, hasta donde se ha dicho en los medios de comunicación, estaban enterados de que se iba a derrumbar. Ya hacía 20 días que había albañiles ahí quitando las ventanas y eso, y se daban cuenta, pero nadie les dijo que iban a dinamitar, y muchos de ellos también por medio de comunicación se han enterado a través de declaraciones de que puede haber una indemnización para las fincas que pudieron haber sido cuarteadas por la demolición, pero no se ha aclarado cómo pueden tramitar esta indemnización. Seguramente los regidores tendrán más información al respecto. Nada más de la pregunta que hiciste antes de que se terminara el bloque anterior de hasta dónde fue formador de cuadros la FEC, y por lo que decía la regidora, yo creo que deja de ser formador en el momento en que ya no puede ser, ya no puedes aportarle nada a una institución, y entonces la institución se dedica a deformar gente. Ya no es que haya una retroalimentación. Yo no sé si siempre la gente puede estarle aportando a la institución y la institución le esté aportando a la gente que pasa por ella. Llega un momento en que en la FEC deja de suceder eso definitivamente, y se convierte en una deformadora de cuadros políticos con dirigentes de 45 años que lideran a chavitos de secundaria y que se cometen un montón de atrocidades. Bien dijo César al principio, no sería calificar moralmente a la FEC, pero sí políticamente, y políticamente había dejado de aportar. Además de que en todo su proceso de existencia, la FEC pasó de ser el brazo ejecutor del gobierno o defensor del sistema a ser defensor de otro sistema cuando pasa de manos la Secretaría de Educación Pública en el Estado al PAN. Y es claro que hubo gente del PAN que metió las manos en la FEC, y luego deja de ser del PAN para dejar de ser de alguien, y entonces ¡pum!, se derrumba, ¿no? Pero sí está aparejada su historia con los momentos políticos de al menos las últimas 2 décadas, y a eso atiende que hoy, digo, entre otros comentarios antes de entrar a este foro, yo hice uno que dije, pues sí, probablemente esté tranquilo el tema de hoy, porque no va a haber quien defienda la FEC. Es decir, se le terminó esa oportunidad histórica de que alguien dijera, digo, sus mismos líderes, cuando ocurrió esto en el 2011, salieron el regidor del PT en Tonalá en aquel entonces, que se suponía era el líder moral de todos los grupos fejistas, a decir esto no tiene nada que ver con nosotros. Salió el presidente de la FEC actual, el electo creo que fue el que se dio a la fuga por estar involucrado, pero el actual presidente publicó que esto era ajeno, es decir, no hubo quien saliera a defender a la FEC, pues mucho menos a rescatar un edificio, ¿no? Claro. Y menos ahora. Menos ahora. No, andan en fuga, ¿no? Los dos, el que era Israel Mariscal y el nuevo que acaba de tomar protesta, David Castorena. Sí. Pues los dos son prófugos de la ley, los dos tienen orden de aprehensión. Fíjate que yo quisiera, Begoña, platicar del tema de los excesos. Sí. Fíjate que ahorita que estaba ya como que conforme pasa la plática, volvemos a redefinir esa palabra que caracteriza. Yo también creo que pueden ser los excesos del poder. El tema de una organización que llegó a ser tan poderosa en América Latina y que tuvo tanto reflector en mucho tiempo, la complacencia y el apoyo del gobierno federal y estatal y los gobiernos municipales. Y yo ya no sé en qué momento se difumina lo que es la leyenda urbana a lo que realmente pasó, pero me acuerdo que platican de las charolas de la FEC durante los años 70,
que traer tu identificación, la famosa charola de que eras miembro de la FEG, tenías casi inmunidad en la comisión de delitos. El armamentismo que tuvo la organización estudiantil, la democracia que nunca le llegó a la FEG, creo que ese es un tema en el que quedaron a deber, pero que gracias a eso permite el nacimiento de la FEU. La FEU, el 4 de julio del 91, nace por dos temas fundamentales: la participación democrática del alumnado y despistolarizar, quitarle las pistolas y las armas a los movimientos estudiantiles. Los dos temas se cumplieron muy rápido. La FEU inmediatamente, en los primeros años, tuvo procesos democráticos importantes, los sigue teniendo, y se radicó en gran medida. Luego, en el 2000 hubo un problema, en el 96, 97, en Prepa 1. 2000. ¿Fue en el 2000? Lo de la Prepa 1, lo de... ¿Los balazos ahí? Sí. 2000. No, yo estuve en el 2000, fui presidente de mi prepa, así que estaba muy tranquilo todo. Bueno, porque también tengo la información mal del 2000. Te voy a pensar. Ahorita lo checamos. Nos acordamos. Sí, cuando pierde la vida una persona ahí, pierde un ojo, Otto Jaime Navarro, que en ese momento era líder estudiantil. O quizá hubo dos. Quizá hubo dos, quién sabe. Pero fíjate la importancia de los excesos, ¿no? Decían luego que hasta se metían al tráfico de drogas miembros de la FEG, que eran el brazo armado de varios grupos delictivos que operaban en Jalisco, se manejan nombres. Lo que sí es que la FEG tuvo un presidente de la República invitado en el auditorio que hoy lleva su nombre, en El Salvador Allende. Lo que sí es que la FEG tenía un poder increíble de hacer y deshacer en el Estado, bajo la complacencia de autoridades, y creo que eso lo cegó. Fue como transformando un movimiento en realmente una lucha de poder entre grupos fácticos. Y luego pues era capital político y capital armado para muchos grupos, tanto para partidos como para delincuencia. Lo tenían todo, ¿no? Así, sí, tenían una inmunidad, y luego bajo la bandera estudiantil, pues como que era todavía como más complicado entenderle qué estaba sucediendo, y creo que los excesos del poder fueron los que lo llevaron a este final. Y miren, hablando de estos recuerdos de la FEG, y antes de entrar al tema de qué se rescata de un movimiento estudiantil como lo fue la FEG, ¿qué podemos rescatar? Nos dice Jesús Pérez Ríos, de la Colonia Libertad: el recuerdo que tengo de la FEG es que me otorgaron una beca para poder estudiar, ya que entré a una secundaria particular y a partir del segundo grado no pagué en la secundaria. Le otorgaron una beca. Pues eso es para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se puede rescatar? Pues eso, lo que queda, ¿no? A tanta gente que pudo haber beneficiado el tener una organización estudiantil, porque yo no creo que todos los que hayan estado en la FEG hayan sido delincuentes, eso es cierto, ¿no? Y hay gente que a lo mejor duró poco o mucho, pero entró con ese deseo todavía de aportar y con ese deseo de construir y de hacer algo bueno. Yo te lo puedo decir como exmilitante de la FEU, no de la FEG, porque a mí la FEG me tocó, sino como un fantasma, como el cascarón de una organización que ya no se dedicaba más que a buscar a quién pegarle y cómo hacerle para hacer cosas truculentas. A mí me parecía de verdad un poco bizarro, y en la FEU que yo militaba era una FEU criticada, que sigue siendo criticada por no tener ni la sombra más alejada del poder en los peores años yo creo que milité en la FEU hace unos 10, 15 años, tampoco, ¿no? Yo fui presidente de mi preparatoria hace 15 años, o sea, tampoco hace tan poquito tiempo. En el 2000, 98, 2000. Mejor en el 99. Yo fui el año siguiente que tú. También más o menos en el siglo pasado, sí, lo siento, yo fui presidente de mi prepa, y me acuerdo de eso, ¿no? Que nos decían, es que la FEU es una organización muy débil, pero a mí nunca me pesó eso. Yo decía, pues es que si eres fuerte a partir de la delincuencia, si eres fuerte a partir de la coacción, si eres fuerte a partir de las amenazas, pues yo no estaría militando en una federación así. A mí me cuadra más este tipo de federación, con todo y que le puedan faltar muchísimas cosas, y yo te decía que traía un montón de preguntas que, si me permites, después del corte las hacemos. Las digo después del corte, pero ya empiezan los feuistas, o ya están en todos los espacios los feuistas. Por ejemplo, yo soy el primer secretario del sindicato de académicos que fue secretario de la FEU, es decir, que ya pasa en ese tránsito de haber estado en la FEU y que ahora estamos en un sindicato de académicos, y creo que en mucho es eso, lo que estuvimos haciendo en la federación, y como decía César, o podíamos haber estado formándonos o deformándonos, ¿no? Claro. Hay algunos a los que nos gustó un perfil académico y le dimos por ese lado. Okay. Y yo creo que también hay un grueso de mucha gente que no militamos en la FEG.
Vamos al corte, Cande, y de regreso vamos con ese punto que es importantísimo. Gente que no militó y, bueno, político al final de cuentas, ¿no? Vamos al corte, estamos hablando de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. ¿Qué se rescata de esta FEG? Y bueno, pues también yo preguntaba si había sido una escuela de cuadros para toda la clase política jalisciense. Nos dice Cande, no de toda. 3030-5307 y 01800-087-8807. Es momento de ir a nuestro último corte. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Gracias también por su comunicación hablando de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Y vamos a ver qué opina la gente, la sociedad civil. Ricardo González tiene 60 años, llama de Chapalita y nos dice: la FEG era sinónimo de una gran impunidad, que era agresividad para toda la sociedad, corrupción, que después premió a sus líderes con puestos políticos. La FEG es la máxima vergüenza de la Universidad de Guadalajara. Eran unos violadores y delincuentes, comenta Ricardo González. Y termina su comentario diciendo: los que tenemos memoria no lo olvidamos. María Teresa Jiménez Rivera de Zapopan: yo estudiaba en la secundaria 4 para señoritas, del 75 al 78. Y Raúl Padilla era presidente de la FEG. Tenían camiones afuera de la escuela, nos obligaban a subirnos y si no lo hacíamos, nos bañaban con una pipa de agua. Nos obligaban a asistir a todos los mítines. José Luis López tiene 62 años, nos llama de Bosques de la Victoria. Nos comenta: en el 62 nació un movimiento llamado FER, F-E-R, para luchar en contra de la FEG, que era un trampolín para la cantidad de políticos. Se enfrenta la FER contra la FEG y muere de un balazo por la espalda Medina Lúa. Aquí está escrito Medina Lúa. Enrique Medina Lúa fue presidente de la FEG y murió en la prepa en el Politécnico. Presidente de la FER dice: la FEG es un nido de golpeadores y delincuentes. Y Carmen Martínez, finalmente de la colonia Atlas, nos dice: ¿por qué no mencionan a José Luis Leal Sanabria, gran político, y al señor senador López, que fueron iniciadores de la FEG? Bueno, pues gracias por recordarlo. ¿Algún comentario a las llamadas antes de...? No, bueno, pues la gente tiene memoria y eso es importante, que reconozcamos que cada quien tiene perspectivas distintas, evaluaciones, y que son procesos históricos. Pero yo decía antes que hubo también y hay una pues comunidad crítica que también es muy importante por ser universitarios, pero que no nos formamos en la FEG, ¿no? Y eso también es importante. O sea, en la FEG no solo hubo formación, que seguramente sí la hubo, y que se formó una clase política, pero también afuera. O sea, también la gente que no militó en la FEG, que no militó en la FEU, también se formó políticamente, y eso hace pues una comunidad crítica. Y yo quiero decirles que, por ejemplo, a mí en el proceso de la fundación de la FEU, me llamaron varias veces para darles pláticas sobre la equidad de género, y fue una de las organizaciones que desde el principio puso en los estatutos, quizá porque una amiga mía estaba ahí y participaba muy activamente. Pero bueno, creo que es importante, como esos temas que no se discutían en ese tiempo, en el 91, que todavía a mí me decían: ay, eres feminista, ¿no? Como de, qué feo. Y que sin embargo, creo que pues para fortalecer esa cultura de la equidad tenemos que discutirla y creernos que es importante, porque si no, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso en la FEG nunca lo hice, porque nunca me hubieran invitado a dar una plática y a darles talleres a los jóvenes. Pero bueno, recordar que espero que hoy haya una cultura de mayor igualdad, de equidad, de justicia, de libertad. En la organización estudiantil, yo creo que no debería haber una sola organización estudiantil. Yo creo que no creo que sea lo mejor que la universidad reconozca a una organización. Me parece que eso sigue siendo como un poco atrasado, que participe quien quiera, que sean libres, que se organicen como lo deseen. Eso aspiraría yo en esta universidad. Gracias, Cande. Sí. Octavio, tú tenías muchas aportaciones. Es el Pues número porque no sé tenemos... si porque vamos se a acaba. aportar, Porque se acaba y también César tiene sus Nos vemos puntos. rápido, sí, y saludo a gente que fue iniciadora del movimiento de la FEU, mujeres de izquierda precisamente, como Vero Juárez, como Mara Robles, aportaciones muy importantes de mujeres que poco se recuerdan, por ejemplo, en la FEG, o sea, mujeres que hayan trascendido de esa manera. Y
y de las actuales que tenemos en espacios de gobierno interesantes, y dirigiendo incluso partidos políticos, compañeras de otro partido como Viridiana Flores y como la secretaria general del PRI, precisamente, que también son egresadas de la FEU y que tienen aportes interesantes ahora en otros espacios. Yo me preguntaría si de estos recuerdos que tiene la gente de la FEG, ahora que la FEG desaparece física, desaparece políticamente del mapa, al interior de la FEU va a surgir una oposición como prevé Candelaria. Los de la FEG se desintegraron, también ya no existen como su edificio, o van a buscar a refugiarse en la FEU, o ya existen dentro de la FEU líderes y estudiantes con este perfil delincuencial, están dentro de esa federación, y alguna vez la FEU se va a convertir en lo que después se convirtió la FEG, es decir, va a ir ¿tendrá esa tendencia? Teniendo esa tendencia. Y bueno, la FEU tendrá influencia sobre los planteles de los CEBETIS, de los CETIS, de los COBAEG. Ese hueco que deja la FEG en las secundarias también estará cubierto por la FEG, es decir, todas estas preguntas quedan en el aire, ¿no? Porque pueden ser supuestos de algunas actitudes que nosotros podemos estar detectando, ojalá que no. Yo creo que la FEU tiene una historia muy distinta, tiene una historia propia para empezar. Lo comenté, el mismo gobernador del estado de Jalisco militó en la FEU, el supersecretario de Planeación militó en la FEU, nuestro regidor de Guadalajara militó en la FEU. Hay muchos espacios interesantes que ya vemos ocupados por gente que militó en la FEU, y bien dice Candelaria también, y qué bueno que hay en este momento otra realidad que permite que muchas organizaciones sociales de jóvenes que no militaron en la FEU también están dando aportes interesantes. Vamos a ver un reacomodo político, y ojalá que no sea para mal, porque el que fuera para mal significaría que la FEU llegue a cubrir esta parte de ese trabajo ya no político que se dedicaba a hacer la FEG. ¿Qué se rescata de la FEG? Como a modo de conclusión, tenemos los últimos 5 minutos de este programa. ¿Qué podemos rescatar de esta historia de la FEG? Obviamente, lo positivo, sus puntos de vista. Fíjate que yo quisiera venir a rescatar que había una ideología, de repente a lo mejor esa frase de que era el marxismo teórico y el pistolerismo práctico que se acuñó como representación de la FEG. En la FEG había una discusión de tema ideológico. Yo tengo varios amigos que, bueno, puedo decir mis amigos, maestros de la escuela que militaron en la FEG, platican de los círculos de estudio que había, círculos de reflexión literario, círculos de reflexión ideológica, se agrupaban para hablar de temas latinoamericanos, de los cacicazgos, de las dictaduras, se ponían a leer en círculos de lectura textos que estaban muy actuales en ese momento sobre hacia dónde va el mundo, el socialismo, el capitalismo. Había esos debates en las aulas. Creo que había una efervescencia que la FEG, no sé si consciente o inconscientemente, alentaba. Y había muchos fejistas que participaban en esos modelos, y yo creo que siempre promover la discusión de las ideas, el debate, el diálogo es muy positivo, independientemente la era. Yo no sé si los mismos que dialogaban un rato en un círculo del socialismo y lo que más le convenía al mundo al rato iban a delinquir, eso no lo sé, pero sí sé que había este tipo de espacios y que eso siempre va a ser muy rescatable. Claro. Candelaria. Bueno, yo lo que puedo decir, más que rescatar a la FEG, que yo digo... No rescatarla, sino qué positivo. ¿Qué rescato, pues, de eso? Demasiado tarde. Es muy tarde para rescatarlo ya. Yo digo que una cosa que se puede rescatar como un aprendizaje es que no se tenga una organización única. O sea, cuando tú le das a una organización, como dice Octavio, todo el peso de decir solo tú representas a los estudiantes, entonces se convierte eso en una perversión. Yo espero que eso no exista muy pronto, que la FEU sea igual que otras organizaciones, porque hay corrientes estudiantiles, pero tienen que registrarse en los estatutos de la FEU para competir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo espero que eso desaparezca pronto, que haya todas las organizaciones posibles de representación estudiantil con quienes se sientan más identificados. Claro. Y la otra cosa que podemos recuperar de ese lugar, pues, es un parque, ¿no? Y ojalá sea en beneficio de los vecinos. Sí. Es una zona
Pues yo me acuerdo de la ciudad que a mí me gustaba muchísimo, que yo algún día dije, ay, yo quisiera vivir por aquí, ¿no? Las calles anchas, arboladas, ¿no? Hoy hay un problema de seguridad muy serio, pero los vecinos tienen un mal recuerdo de ese edificio. Entonces, ojalá que se reivindique con un parque. Claro, fíjate que aquí nuestro compañero Luis Alberto Fuentes realizó un trabajo entre jueves y viernes en 3 entregas con entrevistas a los vecinos y los recuerdos que los vecinos tenían de ese edificio, de lo que sucedía, lo que escuchaban en las noches, a cualquier hora del día. Entonces, muchas gracias, Cande. Octavio, ¿qué rescatas? Obviamente la formación académica, yo ya no sé si la política sea la más rescatable, pero sí hubo gente que a través de la FEG o por conocidos en la FEG logró estudiar, logró entrar a la escuela o no abandonó la escuela, o hoy tiene un título, o terminó la prepa, cualquier cosa que haya sacado académicamente de la FEG, yo creo que es lo más rescatable. Okay. Finalmente tenemos esta llamada, es anónima. La persona tiene 50 años y nos dice, hicimos mucho daño. En la azotea teníamos animales para poner metralladoras. Estoy arrepentido por todo lo que hicimos. La 7ª víctima de la FEG fue Arnulfo Grados, el compa, entre comillas. Esta guerrilla fue con la 23 de septiembre. La 23 de septiembre disparó al expiatorio y nos hablaron para hacer el frente. Lo único importante que hicimos fue la visita de Salvador Allende, ya lo comentaba César, presidente de Chile. Muchas gracias a esta persona que se comunica con nosotros, de verdad valoramos mucho su comentario. Claudia Gómez de Jardines de San José comenta, Raúl Padilla no rompió el movimiento, sino traicionó. Gracias a eso nace la FEG. Pues bueno, esa es una opinión, fíjate que es también de rescatar. Raúl Padilla, siendo rector de la universidad, era más joven que el propio presidente de la FEG en ese tiempo. Y si alguien ha propiciado el esquema democrático en los jóvenes universitarios, fue el rectorado de Raúl Padilla, quien realmente permitió un avance democrático fundamental. Muchas gracias. Gracias por haber venido a Estación Muchas gracias Central. por la invitación. Octavio Raciel, gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Candelario Ochoa, gracias por venir. César Rubalcaba, muchas gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde. Tendremos académicos, así que lo esperamos con este tema, el derrumbe de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Hasta mañana, buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.